El Palacio de Miraflores vive en alerta desde que comenzó la presión de Trump en los últimos días y la presión es máxima. La Casa Blanca responde a la carta que Caracas envió a Trump. Maduro repitió muchas mentiras en ella. Y es que el tema de la carta no es poca cosa. Es la bajada de pantalones a escondidas más notoria de la historia de los bandidos estos. Porque Maduro está angustiado. Le tienen el pie en el cuello. Han sido las palabras del expresidente Iván Duque sobre la carta del dictador a Donald Trump, razón por la cual Maduro seguirá escribiendo y deshojando la margarita, según ha dicho él mismo, porque no tiene dignidad. Pero claro, en el juego del policía bueno y el policía malo, Diosdado Cabello amenaza con un contraataque devastador. Esto en alusión al despliegue de Estados Unidos en el Caribe. Ahora, tengo que decir que lo logramos. El trabajo de todos los que sentimos pena ante el circo de lo absurdo que han montado estos bastardos del régimen, porque Trump, sí, se ha burlado del video de la milicia. Una amenaza muy seria, ha dicho. Y Edmundo González y María Corina Machado enviaron un esperanzador mensaje a la ONU. Pues de eso y más hablamos el día de hoy. Yo soy Augusto Navarro y este espacio se llama Apolítico. Comenzamos. El diario El País de España ha publicado una información en manos del periodista Juan Diego Quesada que dibuja lo que sucede de puertas para adentro de Miraflores. Porque el desgaste al que se somete o al que somete la Casa Blanca estos días al chavismo hace mella dentro del palacio. Nunca habíamos vivido una situación parecida. Hay mucho desconcierto, asegura alguien cercano a Nicolás Maduro que ha declarado para el trabajo periodístico. El aire se ha enrarecido, las señales llegan de todos lados. En las últimas horas, Donald Trump anunció el hundimiento de esa embarcación salida de las costas venezolanas y poco después, un exfuncionario de Trump escribió en redes sociales ese enigmático mensaje dirigido al piloto de mandos del avión de Maduro, Bittner Javier Villegas. Feliz cumpleaños, General Bittner. Se lee en el texto, en el que se ajustan dos fotos, como vieron, el retrato de Bittner con sus balones, su uniforme militar y sus medallas, y otra imagen partida en la que se ve al piloto hablar con alguien no identificado. De enigmático en realidad tiene poco. Marshall Billingsley, exsecretario adjunto del financiamiento del terrorismo en el Departamento del Tesoro, viene a decir que Bittner ha negociado con ellos o negoció con ellos algún tipo de acuerdo. Maduro no quiere llegar a un conflicto armado, eso lo sabemos, y así se lo hizo saber a Trump por carta, después de ese primer ataque de la Armada estadounidense a aquella embarcación en la que viajaban 11 personas. Esto buscando sacar de la ecuación al secretario de Estado Marco Rubio, el funcionario de más alto nivel que mantiene el lenguaje muy agresivo en contra del régimen chavista y se agradece, y a quien no dejo de recordar que Diosdado se le puso gallito e incluso dijo que sería el primer despedido de la administración. Diosdado miente, no importa cuando usted escuche esto. Rubio es amigo personal de María Corina Machado y los cálculos le fallaron y le siguen fallando al régimen desde el comienzo. La paranoia se ha disparado entre la dirigencia chavista. Internet se ha llenado, por supuesto, de noticias que hablan de deserciones masivas en el ejército chavista, de conversaciones secretas, del círculo de Maduro con la Casa Blanca para entregarlo, del proceso de transición una vez el gobierno chavista sea depuesto y mucho más. La mayoría, por supuesto, imposibles de verificar, pero se va construyendo la narrativa de que algo inminente puede ocurrir. La flota estadounidense en el Caribe, por otra parte, más real no puede ser. Buques de asalto, aviones de combate de quinta generación, un submarino nuclear, todo dispuesto a disparar a las embarcaciones que salgan de Venezuela cargadas de droga. El chavismo mantiene un tira y afloja con Washington desde hace al menos 7 años. Negociaciones políticas, acuerdos para la liberación de presos, licencias petroleras, permiso para el trabajo de las ONGs o incluso el respeto a la oposición, del que apenas queda rastro, ha sido materia de discusiones entre ambos países. Maduro o Cabello, el número 2 del régimen, podrían mantener un discurso antiimperialista muy fuerte, como lo veremos, como lo hemos visto. Y en los siguientes días podía sentarse con el enviado de la Casa Blanca. Era una especie de juego pendular. Ahora las cosas son muy distintas. No hay un canal de comunicación abierto ahora mismo con la gente de Trump. No lo hay. Dice alguien que está al tanto de esas conversaciones, pero es que el propio dictador lo ha dejado saber. Esto preocupa al chavismo, que por primera vez, desde que se instauró la revolución bolivariana, que ha derivado en un estado de partido único y en una putrefacción, temen de verdad un conflicto armado.
Maduro, Cabello, Jorge y Delcy Rodríguez, Padrino López, los principales operadores políticos de Miraflores desconfían de las intenciones de Trump. El fantasma de una invasión es una sombra que ahora mismo hiela a los que acobija. El chavismo se prepara como si fuera a una guerra inminente. Lo primero, vigilar a los posibles traidores, importantísimo para ellos. Lo segundo, reclutar al número máximo de combatientes. Y las cifras que ofrece el tirano, que son las de millones de militares y milicianos, son surrealistas. No hay imágenes por los canales de comunicación del chavismo que puedan corroborar que esas cifras son ciertas. Nadie nos va a echar cuentos. Nosotros sabemos que están solos. Este fin de semana, las Fuerzas Armadas enseñaron a disparar a la gente de los barrios populares, que son las zonas más pobladas del país, por supuesto. Esos enclaves eran bastiones del chavismo hace mucho tiempo, los que llevaron al poder a Hugo Chávez, con un mensaje en contra de los privilegiados y en beneficio de los pobres. Pero ese idilio está roto. El chavismo, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones de julio del año pasado, ha perdido apoyo de forma muy abrupta. De hecho, la mayoría de los venezolanos que han emigrado a España, a Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, 8 millones o más de 8 millones, han salido de esas comunidades. Además, el chavismo realiza maniobras en el Caribe venezolano. Ha mostrado imágenes en Instagram de sus casas y a Maduro, Diosdado y el ministro de la Defensa chavista, de la Defensa del chavismo, Vladimir Padrino, arengando tropas. Hasta uno de los hermanos de Chávez, Adán, ¿lo recuerda?, se puso a dar una exhibición paupérrima de artes marciales. En este punto, Maduro y los suyos ven en el horizonte a un posible enemigo real, que lanza amenazas de forma intermitente, con misiles y propaganda a partes iguales. En el Palacio de Miraflores reina la confusión y es por eso que tomaron la desesperada opción de enviar esa carta. ¿Sí? Esa carta. Porque después de la confesión de la pirata del Caribe Delcy, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó este lunes la recepción de esa carta de Nicolás Maduro, a quien se refirió como presidente ilegítimo de Venezuela. La funcionaria advirtió que la misiva, en la que el dirigente oficialista expresa su apertura al diálogo, contiene muchas mentiras. Y dijo más cosas. He visto esta carta. Francamente, creo que hubo muchas mentiras que Maduro repitió en esa carta y la posición de la administración sobre Venezuela no ha cambiado. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas mortales del régimen venezolano a los Estados Unidos de América. Estas declaraciones se producen después de que el día anterior el propio Trump evitó confirmar si había recibido esa fulana carta de Maduro, limitándose a comentar: ya veremos qué pasa con Venezuela. La contrabandista, que ejerce de vicepresidente del chavismo, Delcy Rodríguez, había confirmado ya el domingo el envío de la carta. En ella, Maduro, usted sabe, se declara dispuesto a mantener conversaciones directas con el enviado especial de Trump, Su Excelencia Trump, Richard Grenell, y rechaza cualquier vínculo de su gobierno con el narcotráfico. Pero póngase a ver, que Trump primero ignorara y que Leavitt luego haya hecho esa interpretación de la carta es una cachetada a mano volteada para el régimen, porque el nivel de desprecio es absoluto y hasta de burla. Por fin, ahora hay quienes no se dejan seducir por los cantos de sirena. Pero en el marco del 80 aniversario de la Asamblea General de la ONU, el expresidente de Colombia, Iván Duque, se refirió a esa carta que le habría enviado Nicolás Maduro al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que aboga por el diálogo en el momento de ofensiva que existe en el Mar Caribe, y sus palabras, las palabras de Duque, han sido una radiografía de esa muestra de debilidad real de Maduro. Ahora sí que están rodilla en tierra, pero arrodillados. Él está angustiado porque está bajo presión. A él en este momento le tienen el pie en el cuello. Primero porque se cumplió algo que era evidente y necesario, la declaratoria del Cartel de los Soles como grupo narcoterrorista. Segundo, se aumentó la la recompensa a $50 millones. Pero además se han empezado a hacer operaciones de carácter militar en contra del narcotráfico, que es la primera vez que Estados Unidos militariza su lucha contra el narcotráfico. Hoy vemos muchos países de América Latina que también han declarado al Cartel de los Soles como una agrupación terrorista. Entonces, la ofensiva que hay contra el narcotráfico, la presencia que hay de fuerzas de Estados Unidos en el Caribe, lo tiene a él en un nivel de presión que él no conocía, y ahora lo que está es tratando de arrodillarse buscando una salida diplomática, cuando en realidad la única salida que le corresponde a un terrorista es el sometimiento a la justicia. Entonces, más bien que vaya buscando dónde va a pedir asilo y que permita que
Venezuela recupere su institucionalidad y que venga un reverdecer de la democracia. Sin embargo, Maduro tuvo espacio para seguirse humillando. Y uno se pregunta, ¿cómo puede haber personas que le crean algo a semejante fantoche? Que de día se valentona para amenazar con épicas victorias de un pueblo que además no tiene con qué, pero en las noches, ya hurtadillas, escribe carticas de amor como un adolescente despechado ante un amor que se perdió. Pero es Maduro, y el ridículo para él no tiene límites. Ahí en esa carta no le quise agregar, y se lo digo aquí al presidente Trump, que el 70% de toda la cocaína suramericana sale en los barcos, en las cajas y la naviera de las empresas bananeras de Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Y eso es público notorio. Si el presidente Trump le pidiera a sus agencias de inteligencia, con honestidad, a los profesionales de inteligencia estadounidenses, un informe de Ecuador y de cómo Guillermo Lasso impuso un modelo de narcoestado y de cómo Daniel Noboa tiene las empresas de tráfico de droga, él sabría dónde salen, cómo salen, tendría una orientación precisa. Ahora, esa carta, la primera carta, seguramente le mandaré más, tenía el objetivo... ¿Sin respuesta de él? No importa, ¿no? No ha recibido respuesta, sí. Pública han dicho algunas cosas, pero eso es lo de menos. Lo importante es defender la verdad de tu país, defenderla por todas las vías. Si cierran una puerta, te metes por la ventana, y si cierran la ventana, te metes por la puerta, con la verdad de tu país, iluminar el mundo, iluminar la Casa Blanca con la luz de la verdad de Venezuela, porque esa luz es la que nos ha permitido derrotar ya, como está derrotada la narrativa de fake news y de falsedades sobre Venezuela. Respecto a la relación entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, el expresidente Duque indicó que Petro ha defendido la usurpación que hizo del proceso democrático en donde ganó Edmundo González las elecciones de Venezuela. Ha visitado a Maduro más veces de lo que ha visitado a muchas de las regiones del país. Ha defendido la usurpación que él hizo del proceso democrático que ganó Edmundo González de manera diáfana y además ha insinuado poner la fuerza pública de Colombia al servicio de la protección del régimen narcodictatorial de Nicolás Maduro. Entonces, sí son aliados y amigos, se identifican, se quieren y sobre todo se protegen en sus estilos y formas de gobernar, puntualizó Duque. Además, Duque se pronunció sobre la relación entre Estados Unidos y Colombia, muy maltrecha últimamente, o bueno, entre Estados Unidos y el cachorro de Maduro, porque el colombiano no tiene nada que ver con esto. Y ha dicho que las relaciones entre estos países han estado dañadas básicamente por Petro, porque el gobierno de Petro ha permitido un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, ha empoderado a los criminales, ha reducido los grupos manuales de erradicación a mínimos históricos. Duque ha dicho, tenemos los niveles de incautaciones como porcentaje de la producción potencial más bajo en décadas. Entonces, Estados Unidos no habla de certificados, pero entonces hizo una diferenciación entre la fuerza pública, la institucionalidad y el gobierno de Petro, que son cosas distintas. Esperamos que esta horrible noche pase en 2026 y que podamos volver a tener un gobierno que genere credibilidad y confianza, porque las cosas se ven por los hechos. Estados Unidos no ha tenido embajador en propiedad en Colombia durante todo el gobierno de Petro. Curioso, ¿no? Respecto a si el gobierno de Petro cumplirá con las exigencias que coloca o que pone Estados Unidos para no retirar la ayuda, Duque aseguró que si no cumplen ni siquiera las promesas que ellos le hicieron al país, menos van a cumplir con exigencias. No tienen ningún interés. Es un gobierno que no tiene capacidad gerencial. Es un gobierno del gremio administrativo, un gobierno de improvisación que desorienta al país. Claramente, no tengo ninguna expectativa de que vayan a cumplir con eso o con ninguna meta. Por eso, creo que tenemos que generar una gran coalición en Colombia, una gran fuerza de unidad que permita derrotar este régimen de populismo que ha establecido Gustavo Petro, puntualizó el expresidente. Pero en paralelo, y volviendo al tema de Venezuela, en los mismos pasillos, la expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, también tuvo sus palabras para la narcotiranía de Venezuela. Maduro está manejando muchas cartas al mismo tiempo, ha dicho. Bueno, ha dicho eso y algo más. Me parece que lo que es claro es que Maduro se siente verdaderamente desconcertado, verdaderamente presionado por lo que está pasando y entonces está manejando muchas cartas al mismo tiempo. También sigue provocando, también sigue reprimiendo, de manera que
siento que más que una propuesta creíble es parte de las distintas cartas que está en este momento poniendo sobre la mesa. Bueno, no hay duda de que esto está generando una gran presión. Yo diría que más allá de las especulaciones que se puedan dar, que prefiero no entrar en ese campo de qué es lo que sigue, lo que sí es cierto es que por lo menos en este momento le está cerrando importantes llaves de oxígeno al régimen a través de lo que es la exportación de droga. Es decir, a lo que hay es un cerco, un claro cerco alrededor de Venezuela que no permite que la droga salga, y eso es muy importante porque es una forma de nuevo de ayudar a asfixiar el régimen por aquella vía que es la más ilegítima, que es la venta de droga a Estados Unidos y otros países del mundo. Sin embargo, después de la jaladera, el narcoministro de Interior, Justicia y Paz del régimen de Venezuela amenazó con un contraataque devastador en alusión al despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, porque el sábado 20 de septiembre el régimen de Nicolás Maduro movilizó tanques militares en la autopista de Caracas ante lo que ellos denominan la amenaza de los Estados Unidos. Cabello, por quien además, no podemos olvidar, se ofrece una recompensa de $25 millones, amenazó recientemente con un contraataque devastador por las crecientes tensiones por dicho despliegue militar en los límites territoriales de Venezuela. Sus palabras fueron: nosotros no le buscamos guerra a nadie, nunca le hemos declarado una guerra a nadie, yo diría sí al pueblo de Venezuela. Sabemos defendernos, hemos aprendido a defendernos, pero también hemos aprendido a pasar a contraataques fulminantes cuando sea necesario, dijo Cabello. Claro, estos contraataques se lo hacen a la gente desarmada. Vamos a ver qué tal con los Marines. Las fuerzas militares venezolanas condujeron durante este fin de semana vehículos blindados y realizaron entrenamiento de armas en Caracas, avanzando también con el adoctrinamiento de civiles, los cuales dejarán el pelero, yo se los aseguro, en lo que suene el primer triquitaqui. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se burló este lunes de esos entrenamientos militares de la milicia de Venezuela, con la publicación de ese video. El video donde comenta en tono irónico sobre la amenaza muy seria que suponen estos tipos, o estas tipas en este caso, en medio de la escalada de tensiones bilaterales. Ultra secreto. Hemos sorprendido a la milicia venezolana en entrenamiento. Una amenaza muy seria. Eso escribía Trump en su red social Truth Social, junto a imágenes de estas mujeres civiles recibiendo adiestramiento de instructores militares venezolanos ante gritos y risas de los espectadores. El video, que ilustra las jornadas de entrenamiento de ciudadanos como parte de la defensa de Caracas contra la amenaza del despliegue naval estadounidense en el Mar Caribe, ha sido ampliamente replicado en redes sociales este fin de semana. Y cómo no, es que es simplemente patético. Pero hace escasas horas, Maduro quiso profundizar en su ridiculez y dobló la apuesta narrativa. Subestimaron. El loco Bolívar le decían. Ahí va tu loco. Que la milicia, que son tal cosa, no sé qué cosa. Ahí está la milicia. El terror de los imperios será la milicia nacional bolivariana si se meten con Venezuela. El terror del imperio. Como dijo Bolívar, por fortuna he visto un puñado de hombres libres vencer imperios poderosos. Y yo puedo decir con Bolívar, por fortuna todos los días veo millones de mujeres con fusiles en las manos vencer y enfrentar a imperios poderosos. Esas mujeres con esos fusiles serán tu terror, imperio. Valga el comentario. Bueno. El sábado, Trump advirtió que el régimen de Nicolás Maduro pagará un precio incalculable si no readmite a los presos que ha forzado a irse de los Estados Unidos, algo que repasamos ya porque la frase es curiosa, considerando que el régimen no se ha negado recientemente a aceptar dichos vuelos. El dictador bananero de Maduro anunció entonces que los entrenamientos liderados por oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se realizan en respuesta a la amenaza del imperio norteamericano, frente al que Venezuela está más unida que nunca, según opinó Maduro. Y claro que están unidos. Si no, mire esto. Bueno, si quieren prender el avión empujado, supongo que pensarán entonces tirar los misiles con liguitas, ¿no? Y es que después de ver semejante mamarrachada,
uno escucha las declaraciones del narquito de medio pelo de Diosdado, y cómo no lo vemos con una nariz y una peluca de payaso. Bueno, en este caso, de payasito. Saludos especiales el día de hoy para Jessica Gibrín, para el tocayo Augusto García Cesarín, para Edwin Rivera y Lezama por el Mundo. A todos ustedes, gracias por sus aportes mediante los Super Thanks, que muchísimo ayudan a mantener esta plataforma de pie todos los días. Recuerden que suscribirse, comentar y darle like a los videos y también compartirlos con sus seres queridos, amigos, es gratis. Y es una excelente manera que tienen para ayudarnos y es sencillo porque los botones están juntos acá abajo. Y por cierto, como siempre les digo últimamente, si eres de los que les sale ese botón de hype después de que le dan like al video, ese te lo vamos a pedir especialmente, porque es algo muy experimental que no le aparece a todo el mundo, es algo nuevo de YouTube y eso nos ayudaría muchísimo para seguir creciendo. Es una herramienta creada para creadores de contenido, valga la redundancia, pequeños como nosotros. Si crees que todo está a punto de cambiar, suscríbete, sigamos peleando juntos y libertad con nada, porque seremos libres.